Bueno, agradezco mucho al Festival de Poesía de Medellín y también a Rendón esta posibilidad de poder compartir con ustedes la lectura de algunos de mis poemas. De paso, quisiera felicitar, reconocer el papel de este espacio, de este extraordinario festival, uno de los festivales de poesía más grandes del mundo, que sirve para dar a conocer la producción poética de las distintas regiones del planeta, que contribuye al conocimiento de la producción poética, espiritual de nuestros pueblos. De manera que me siento orgulloso de poder participar en este evento. Ahora, en esta ocasión, de manera virtual, cosa que habla también de la voluntad de sostener un espacio como este, que tiene tanta importancia en estas circunstancias. La poesía convoca lo mejor del hombre, lo mejor del ser humano, es una forma de amor. Es también una forma de conocimiento, de indagación en lo más íntimo, lo más puro del ser humano, pero al mismo tiempo tiene una capacidad expansiva que nosotros no podemos soslayar, que no se puede subestimar. La poesía también nos ayuda a comunicarnos, a conocernos. La poesía va al encuentro de los demás. Y yo creo que ahí está una de las grandes potencialidades que tiene la poesía y una de las grandes potencialidades que tiene un evento como este. Creo que la poesía ha ayudado a que nos conozcamos, a que quienes nos han balcanizado, nos han separado durante años, bueno, pues no hayan podido triunfar del todo en esos propósitos. Y hoy, gracias a espacios como este, nos conocemos mejor. No hay una matemática del espíritu. La poesía puede llegar donde no puede llegar ninguna otra disciplina del conocimiento. Por suerte no hay una matemática del espíritu. Y la poesía puede hacer eso, entrar en los intersticios, en zonas muy oscuras, donde no puede llegar ninguna otra disciplina del saber. Y en ese sentido, creo que potenciando la imaginación, porque la poesía, yo creo que el pilar fundamental de la producción poética y la imaginación abre nuevos caminos para el conocimiento y abre nuevos caminos también, ensancha nuestra visión del mundo, nos ayuda a conocernos y abre nuevos caminos también para la vida y la felicidad. Yo, yo he nacido y vivido en un país que, a pesar de ser un país pequeño, tiene una gran tradición poética. Cuba es un país que pienso que le ha aportado al gran panteón de la cultura universal y en particular al panteón de la poesía universal nombres que son ineludibles, grandes nombres. En el siglo XIX cubano hay poetas que son fundamentales para caracterizar lo que ocurrió en el ámbito de la lengua, en la producción poética de la lengua. Desde José María Heredia, Gertrudis Gómez Avellaneda, Juan Clemente Cenea, Julián del Casal, José Martí, son nombres que son grandes nombres de la poesía en español. Y ese mismo linaje lo ha tenido la poesía cubana después, en el 20, con poetas como Nicolás Guillén, José Lezama Lima, Eliseo Diego, Virgilio Piñera, Cintio Vitier, Fina García Marrú, Roberto Fernández Retamar, Gastón Vaquero, en fin, grandes poetas que conforman una gran tradición. Bueno, la poesía cubana tiene esa tradición, tiene esa suerte. El trabajo que yo he hecho se inscribe, digamos, se alimenta de esa tradición. Yo nací en un batey de una región del centro del país, un bateycito muy intrincado en un apeadero de tren de la línea norte que comunica a Santa Clara con Nuevitas. Ahí están todos mis fantasmas poéticos. Ahí yo crecí en ese ambiente rural, muy cerca de las tradiciones campesinas, de las canturías. Estudié en una escuela rural. Gracias a la revolución nosotros accedimos
a la educación de forma gratuita desde la infancia hasta la universidad. Y aunque provengo de una familia muy humilde, de una de esas familias que no tenía biblioteca en su casa, bueno, los libros no me faltaron. Y sobre todo el contacto con la poesía de José Martí. Yo creo que la principal influencia en mi formación, no solo poética, sino intelectual y también ideológica, política, tiene que ver con José Martí y con las ideas que nutrieron el pensamiento revolucionario cubano desde el 19 hasta nuestros días, pasando por supuesto por Villena, por Mella y por Fidel. Yo luego estudié en la universidad, estudié una carrera que no es de las disciplinas humanísticas, aunque creo que tiene mucho que ver. Creo que hay un cliché que separa a las disciplinas humanísticas de las ciencias duras, y no es así. Las matemáticas y la física tienen una belleza y una capacidad de síntesis que es muy similar a la que tiene la poesía, ¿no? Ese decir mucho con poco tiene una belleza muy, muy particular. Y yo agradezco mucho a mis compañeros de universidad que también me apoyaron mucho cuando digamos que decidí tomarme en serio la escritura de poesía. Ya cuando yo me gradué en la universidad en el año 86, en la Universidad Central de Las Villas, en el año 86, ya yo lo que quería hacer era poeta. Y en ese sentido, bueno, me gradué de ingeniero eléctrico en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, pero ya cuando me gradué había entrado en contacto con el movimiento poético e intelectual de allí, de la ciudad de Santa Clara, que en los años 80 vivía un momento de efervescencia muy, muy particular. Participé ahí en los talleres literarios y participé de esas dinámicas culturales que se vivían en ese momento. La literatura cubana, volviendo a la idea, tiene una gran tradición, y es sobre todo una literatura de poetas. La poesía es el género madre de la literatura cubana. El primer documento literario con que nosotros contamos en la historia de la literatura cubana es un poema épico medieval que se llama Espejo de Paciencia. Luego, la poesía cubana, digamos que prefiguró la nación, intuyó momentos muy importantes de la nación. Se puede rastrear la historia de la nación cubana a través de la poesía. Y tenemos, poesía y patria en Cuba son dos conceptos inseparables, dos conceptos que no se pueden separar. Y tenemos, decía, el gran privilegio de que el apóstol de la independencia cubana, el héroe nacional de nuestro país, es precisamente el más grande poeta que hemos tenido en todas las épocas, José Martí. Entonces, bueno, alimentándonos de esa tradición, también muy permeado por las tradiciones culturales del lugar donde nací, de ese lugarcito donde se daban las canturías. Mis padres son a pesar de ser personas que no accedieron a grandes niveles de instrucción, sí son personas que con una sensibilidad muy particular y que desde niño me introdujeron en la lectura y también en el aprendizaje y la relación con una tradición oral que existe en la poesía, particularmente en esa zona del centro del país, alrededor de la línea norte, como decía, y ahí en Venegas, en La Dalia, donde nací, se daban constantemente canturías, parrandas de diferentes naturaleza. Eso era algo que yo no me daba cuenta, pero que también me estaba nutriendo, al igual que todo el movimiento de artistas aficionados en que participé desde muy temprana edad, en las escuelas primarias, en la secundaria, luego en la universidad, donde ya sí me sumergí, yo creo que de una manera que no pudiera describir, en la lectura y en el estudio
de la poesía y la literatura cubana en general. Para mí, el tránsito por la universidad, el encuentro con la ciudad de Santa Clara, con todo su ambiente cultural, con la relación con los poetas villaclareños y espirituanos, para mí resulta fundamental. Entonces, quisiera compartir con ustedes algunos de esos poemas. Lo voy a hacer de alguna manera en orden cronológico. Yo he publicado 8 o 10 libros de poesía. He combinado la labor, digamos, literaria también con la labor de responsabilidad al frente de algunas instituciones culturales. Tuve el honor de dirigir la organización de jóvenes escritores y artistas cubanos, la Asociación Hermanos Ahí, primero en Villa Clara y después aquí al frente de la organización a nivel nacional. Dirijo una revista de poesía que se llama Amnios, que fundé en el año 2009. Una revista que no solo publica poesía, sino que publica también pensamiento alrededor de la poesía, y no solo publica poesía cubana, sino poesía de todos los ámbitos, de todas las lenguas. Y en este momento, bueno, estoy trabajando al frente del Ministerio de Cultura de nuestro país. Voy a compartirle algunos poemas de los diferentes libros que he publicado. Quisiera comenzar leyendo precisamente un poema que está inédito, pero que creo que nos ubica y que de alguna manera es un ajuste de cuenta con esos orígenes de los que hablaba, de esa zona central del país, con el origen campesino. En fin, es un poema que lo dedico a uno de los más grandes poetas cubanos vivos, Roberto Manzano, también nacido cerca de allá y que junto a mí vivió la experiencia de la fundación y el trabajo en la revista Años. Es el gran mentor de esa publicación, y yo creo que uno de los poetas más queridos, más amados y más seguidos por los jóvenes poetas cubanos de hoy. Bueno, quisiera compartir entonces primeramente con ustedes este poema, Libro de los Comienzos, para Roberto Manzano. Este es el libro de los comienzos, y es bueno que sus días alumbren las palabras y que la luz perenne que asola a los potreros sea su testimonio. Este es el testamento que los hijos leyeron bajo la fronda leve, justo la noche antes de partir. El documento definitivo donde se deja dicho que la pobreza funda, el acta de nacimiento de los pequeños pueblos que se fueron haciendo de la nada. Este es el mensaje de los que partieron sin despedirse y envían cartas con las corrientes y los ciclones, sin saber si alguna mañana de ventura sus huérfanos hermanos los verán regresar. Bajo esta piedra están los queridos huesos que el tiempo hará polvo y que tus manos ausentes no ayudaron a enterrar. Están aquí la faena y el día ardido de los sembradores, el resistero y las jornadas de zozobra atisbando la lluvia. Aquí el paso arqueado y el jolongo, aquí la fatiga, aquí los ojos cansinos de la bestia y su terrible máscara de piedad. Como mantras lleguen a ti las palabras de los que a esta hora, cual un cielo a sus pies, miran la cosecha y se persignan. Empieza aquí el camino largo, interminable, de rocoso y soledad bajo el sol alzado. Empieza aquí el camino largo, interminable, de rocoso y soledad bajo el sol mudo. Empieza aquí el camino largo, interminable, de rocoso y soledad bajo el sol. Me reconozco en los pasos del solitario que se adentra en una lejanía sin contornos. Yo soy esa espalda que huye. Me reconozco en el solitario que ve pasar ajenas caravanas hacia los horizontes. Yo soy esos brazos que hacen señas sin esperanza. Me reconozco en el nadador solitario que se aleja de la costa retado por el oleaje y el peligro. Yo soy esa respiración que se sumerge. Te veo mover el ara hacia la sombra, pájaro tornasol. Te veo hundirte en el fango, lombriz, caracol sucio. Te oigo estallar en el suelo, vaina de flamboyán. Brillando en la punta del rocío estás, zum zum, pestañeo del aire.
contigo estoy, hermano triturado por el sol, mío es también ese dolor de tu mirada llena de ponientes. Bueno, como les decía, yo nací en un barriecito, en un batey, que es un apeadero del tren de la línea norte, que va desde Santa Clara a Nuevita. Y el momento de la llegada del tren, de los trenes que por ahí pasan, es un gran suceso. Por lo general las personas salen a la calle a mirar quién viene en el tren, en fin. Y este poema, que se llama Venegas, es un tributo también a ese pequeño pueblo. Es un poema breve de mi primer libro, La casa como un árbol. Y habla de eso. Venegas, un día habrá en que baje del tren y no haya nadie esperándome. La calle vacía hasta la estación, las casas a ambos lados, sin nadie parado en el poste de luz, donde, aunque no se vea, lo sé, siempre está esperando mi madre. Ningún niño corriendo a saludarme, gritando mi nombre, mientras a mi espalda el ruido del tren se va alejando. Ese día habré empezado a envejecer. Ese día que entre mis cosas de siempre pareceré un extraño. Este poema, que se titula Instantánea, es un poema escrito en los años 90, a mitad de los años 90, cuando Cuba atravesó una crisis económica muy difícil a causa del derrumbe del campo socialista. Ya yo vivía en Santa Clara, ya había nacido mi primer hijo, y yo todas las mañanas, camino al trabajo, cubría un trayecto que me permitía acompañarlo hasta la escuela. Pasaba que en ese momento, bueno, se desató mucho la creatividad popular para poder sobrevivir, y en las inmediaciones de la terminal de ómnibus de Santa Clara hay un gran paredón ahí que está, o sea, en la misma acera, ¿no? Al pie de la acera de la terminal. Y todas las mañanas yo me encontraba ahí con un ancianito, viejito, que desplegaba una alfombra muy humilde, y allí él ponía en el piso sus artesanías, bellísimas por cierto, una especie de parejitas de gallos que peleaban entre sí, ¿no? Y yo pasaba por ahí todos los días, hasta que un día ya no pude más con aquel espectáculo y salió este poema. Se llama Instantánea. Yo creo que este poema, de alguna manera, y lo quiero decir, participa de un homenaje a uno de los más grandes poetas cubanos, que es Eliseo Diego, que es alguien a quien yo he leído toda la vida, que está muy cerca de mi sensibilidad, y que por cierto cumple 100 años ahora a principios de julio, que lo pensamos celebrar. Así que quisiera dedicarle también este poema, esta lectura, a Eliseo Diego. El viejito que vende junto a la gran pared los gallitos de alambre y plumas de colores puede, y esto es el colmo de la gloria, depositar en nuestro corazón las prendas de su ingenio y hacernos creer con todas las de la ley que de verdad asistimos a la ceremonia de los soberanos. Y sin que la sangre corra realmente, ni la bulla ensordezca, ni el canto del que triunfa nos despierte, él sabe, vean qué suerte, con qué humildad llenarnos de ira, de altivez, de soberbia las manos. Bueno, este poema,
que titulé Ulises y que obviamente establece un diálogo con las leyendas de Odiseo y la vuelta a Ítaca y todos los avatares de ese tránsito, ¿no? Tiene que ver con, digamos, también con ese hombre que muchas veces ha enfrentado y sigue enfrentando momentos de duda. No creo que sea una situación particular, creo que todo ser humano de alguna vez ha sido Odiseo escuchando los cantos de sirena. Este poema está dedicado a un gran amigo mío, Alexis Castañeda. Es un poema también que pertenece a mi primer libro, La casa con un árbol. Ulises, para Alexis Castañeda. A veces he escuchado a las sirenas, puesto la cara de saltar, de arrojarme a la marea de sus cantos. Uno más que olfatea su horizonte en la sal, decidido a arriesgar su delirio de brújulas. Ser una vela más, un témpano, y que el viento me lleve a donde quiera. A veces he escuchado a las sirenas casi sin corazón, los oídos por estallar, los ojos perdidos en una tierra que no existe, y con los compañeros salí en busca de Dios, vencido por las voces, por el júbilo seducido y por el pánico. A veces he escuchado a las sirenas casi sin corazón y han tenido con fuerza que amarrarme a los mástiles. Ahora quisiera compartir con ustedes algunos de los sonetos que yo he publicado. En todos mis libros yo he mantenido siempre la línea de publicar estrofas clásicas y particularmente sonetos. La poesía clásica española ha influido mucho en mi manera de entender la poesía. Y ya en la adolescencia, el encuentro con la poesía de Jorge Luis Borges, ese gran maestro de la lengua, en definitiva, y un gran cultor de sonetos. Bueno, pues yo creo que también tuvo un gran impacto en mí, y siempre en todos mis libros he mantenido una sección que he llamado Sonetos del Hacedor, en homenaje a Borges. Es obvia la relación con ese título de Borges, ¿no? De hecho, en esta antología que se llama Tardos soles que miro, incluyo algunos de esos sonetos que están encabezados por uno de los versos de Borges que dice: soy el que sabe que no es más que un eco. Voy a leerles algunos de estos sonetos que tienen que ver, bueno, son una introspección, por supuesto, en mis obsesiones, también en mis dubitaciones, y también creo yo que revelan el golpetazo tremendo que significó la caída el derrumbe del campo socialista, particularmente de la Unión Soviética. Para nosotros que creíamos y seguimos creyendo en las utopías, eso fue un golpe muy fuerte. Muchos de nosotros, frente a ese golpe tremendo, bueno, pues tuvimos que de nuevo hacernos todas las preguntas y buscar en nosotros mismos esas respuestas que muchas veces no encontrábamos y que seguimos buscando, ¿no?, nuestro propio camino. Estos poemas intentan de alguna manera acompañarme en esa búsqueda. Así que algunos de los sonetos del Hacedor. El trecho que mis pasos han vencido, la planicie, la ruda cordillera,
el huracán, la furnia, la frontera, ¿de qué tramos de luz me han redimido? ¿De qué tramos de sombra convocada por lunas que en mi faz no sucedieron? Alba donde mis ojos no se abrieron, ruta que ya no supo mi pisada. Estoy hecho también de esos caminos que en mi paso apurado nunca anduve. Estoy hecho de aquello que no tuve, de otra tierra, otro mar, otros destinos. Así voy, entre ajenos peregrinos, preguntando quién soy, de nube en nube. Yo soy el que en la tarde ve los trenes pasar hacia algún sitio en el misterio y dice adiós atolondrado y serio desde su soledad en los andenes. Uno que dónde va o de dónde viene no sabe, solo allí en su mudo imperio y a perpetuar su propio cautiverio de amor y ruinas, su dolor se aviene. Reconozco en mi facha al extraviado, al pequeño de rostro descuidado que en lo oscuro de un puesto sale en pos de los trenes que van hacia el ocaso. Soy el mismo viajero a quien acaso sorprendido una tarde digo adiós. Si yo pudiera, madre, ante los puentes desmesurados de mi sangre al viento, llenar del que ahora soy mis potestades para otorgar el fuego que alimento a uno que ahora no soy, pero que sufre, dañado allá en la altura, los portentos y desfallece ante la mole urgido, no sé si de belleza o si de miedo. Si yo pudiera, digo, ante los puentes ser otro y yo y aún el que no espero, ser y no ser a un tiempo, y en el arco verme alto y dueño de mi propio vértigo. Si yo pudiera, madre, ante los puentes ser el que busco y busco cuando tiemblo. Yo soy el buscaluz, el buen demonio, el malparido de las soledades, el rey Juan Carlos de mis potestades, cuando a oscuras me nombro y ceremonio. Yo soy el buscaluz, y no me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Soy toda la penumbra que me impongan, resulta mi dolor de tu dolor. Yo soy el buscaluz, y esa es mi brega. Soy todas las miserias que proclamo. Soy un hombre en la cruz, el que reniega de todos y de todo, de sí mismo. Cuando en la sombra estoy, por luz exclamo. Cuando alcanzo la luz, soy el abismo. El porvenir pasó sin ser ahora, sin ser pasado ni mañana mismo. Bajo su arco fue el malabarismo de sentirnos a tiempo o a deshora. El porvenir pasó y nadie llora inconsolable por el cataclismo. La noche continúa en su mutismo y el día fue puntual a cada aurora. El porvenir pasó y nos damos cuenta tarde en nuestro frenético optimismo. Válganos la memoria, ese espejismo, válganos tanto cielo que uno intenta, válganos, si no Dios, si tanto abismo, que el porvenir, oh ayer, también se inventa. Si el cauce no me alcanza a tanto río y doy palos de ciego a cada sueño, si tenaz me consumo leño a leño sin ufanarme de mi poderío, si a tanto y a pesar conservo el brío de dar la otra mejilla con empeño, esperanzado y todavía dueño del mundo en su fantástico albedrío, no creas en las certezas que devengo, ni en las sagradas causas que yo elijo. Cuida tu suerte de mi regocijo y busca esa verdad que aún no sostengo. Si no te doy otras razones, hijo, es simplemente porque no las tengo. Bueno, yo quisiera compartir también con ustedes una zona de mi poesía que tiene que ver con la poesía amorosa, con la poesía de amor. Yo creo que todos los poemas son poemas de amor, pero en este caso son poemas de amor a la mujer y admiración a la mujer. Este poema que yo quiero mucho es un homenaje a uno de los más grandes poetas cubanos de la segunda mitad del siglo XX,
Luis Rogelio Noguera, Wichi Noguera, poeta entrañable para mi generación, gran poeta, que murió prematuramente y que dejó una obra extraordinaria. Este poema dialoga obviamente con uno de sus más grandes textos, Ama al cisne salvaje, y yo lo he titulado así mismo, Cisne salvaje. Está encabezado por una cita de ese poema, un par de versos de ese poema que dice: confórmate con su salvaje lejanía, con su ajena belleza. Luis Rogelio Nogueras. Aunque tú no lo sepas, eres ya mía, muchacha ensimismada en la ventanilla de este tren en que viajamos juntos. Yo te miro en la fila opuesta, distraída en lo hondo del paisaje, y es como si de toda la vida te conociera. Puedo apostar que adivino lo que estás pensando. Tú no lo sabes, pero para mí la felicidad se parece a este momento en que te contemplo, ausente de todo, niña en tu soledad, de nosotros ida, despojada de toda música como no sea la de tu simple belleza, intocable allí en tu ventanilla como si nada, cual si fuéramos los únicos pasajeros de este tren infinito, donde ahora te poseo y siento piedad por los que nunca merecieron un momento así, y donde me obligo al silencio, no me muevo casi para no despertarte, para que se demore tu letargo y que tu infancia dure, no vaya a ser que levantes vuelo, no sea que con un gesto se derrumbe toda la eternidad que es este instante. Comparto con ustedes este segundo poema de amor dedicado a mi esposa Grisel Betancourt, que es un poema que ella quiere mucho y yo se lo quiero dedicar. Este poema lo publiqué en esta selección de poemas de amor que se llama País de los Viernes. Y dice así: toco tu mano, la palma abierta de tu mano contra mi mano abierta, los surcos sudorosos de tu mano apoyados en los surcos largos y confusos de la mía. Dicen que el destino está en esos surcos, tu destino enfrentado a mi destino, según los que saben leer en esas líneas. Son líneas de carne que son líneas de tiempo. Tu tiempo sudoroso, ahora fundido a mi tiempo largo y confuso. Tu carne contra la mía, leída por quienes saben ver en la claridad el tiempo de los otros. El destino deshojándose como un collar de vicarias en las manos de una niña que no sabe leer el tiempo en su mano. Esa niña está muerta. Las vicarias son blancas. El tiempo deshojó en tus manos las vicarias. Tú eres esa niña deshojándose en el tiempo. Nuestros destinos ensartados por las manos del tiempo. El tiempo hace blancas líneas en los pétalos de las vicarias. Las líneas de los pétalos se confunden con las líneas del tiempo cuando toco tu mano. Bueno, estos últimos poemas que voy a compartir con ustedes no se han publicado en libros independientes todavía. Forman parte de un libro inédito que se llama Monólogo de Nadie. Y tienen que ver con digamos, la persistencia en creer en las utopías, en la capacidad del sueño, en seguir defendiendo esa posibilidad para los seres humanos, ¿no? Este poema se titula Costumbres de Ptolomeo.
Algo habrá visto el hombre que ha salido en la noche a contemplar sobre las azoteas destartaladas el frío árbol del mundo. Algún destello vio perforar el solitario las menudas cortinas que la niebla dispone. Algo habrá visto en lo alto, entre el abismo y las preguntas que a deshoras rondan su sangre insomne. Alguna verdad le habrá revelado el menudo vidrio de fuego que atraviesa un instante lo negro. Una verdad solo para sus ojos, que aunque ignoramos, bien podría ser también nuestra, pero que por ahora es solo su verdad. Este segundo poema de esta misma serie, que forma parte de este libro, Monólogo de Nadie, es un poema que escribí hace años y que se lo dediqué a la gran poeta cubana Nancy Morejon, alguien a quien quiero y admiro tremendamente. Y se lo dediqué porque creo que este poema participa también no solo de algunos de los temas que la obsesionan a ella, sino también de alguna manera de esa forma sencilla y musical que tiene su poesía. Se titula Los tesoros, para Nancy Morejon. Tuyos sean el azar y la gloria de ver el horizonte desde una isla abierta a las derivas del mar y de la historia. Tuyos el pan compartido y la lumbre amasada en la limpia pobreza. Tuyos el roquedal y el cielo, donde en noviembre ocultan con su ojo de cíclope su casa los ciclones. Tuyos el misterio y la voz, la leyenda del héroe. Tuyos feroces muertos, la estrella herida y alta, y la hazaña del sueño entre los olvidados. Bueno, este poema tampoco se ha publicado dentro de un libro mío propiamente. Apareció en una antología que preparó la colección Sur que se llama 100 poemas al Che. Es mi homenaje al Che, mi humilde homenaje al Che. Es muy difícil escribir ya un poema al Che que aporte algo nuevo, pero en mi caso traté de plasmar mi visión de lo que el Che significa para nosotros, ¿no? Y así salió este poema que se titula La heredad y que está encabezado por un verso brevísimo de uno de los grandes poemas de Roberto Fernández Retamar, ese poema que se llama El Otro, y que usé esa línea de él que dice donde él no está. Nos dejó sus preguntas, su mirada de santo, su perfil de mortal crucificado. Junto a su respiración cortada, nos dejó una doctrina del amor que a cada despertar somete a prueba palabras que no son el Evangelio. Para los que vendrán, nos dejó su fantasma, sonámbulo pertinaz con un ramo de estrellas braceando entre las sombras. Nos dejó su difícil manera de morir. Sin saberlo, nos dejó su resurrección, su forma de ser Dios en los tiempos que corren, y, por si fuera poco, nos dejó la vigilia hecha, según él, de sueños imposibles. Se atrevió a decir siempre, prefirió ser nosotros. Y por último, quiero cerrar con una cancioncilla que es un acto de fe. Hace una obvia alusión al Quijote.
se titula Manchega, esta cancioncilla, y está dedicada a ese gran escritor, a ese gran artista cubano y bellísima persona que es Zenel Paz. Manchega para Zenel Paz. No te engaño, yo te ofrezco mi tamaño. Cuando crezco, soy la altura que merezco, la locura de quebrar mi armadura, mi lugar, mi misión de soñar, mi razón de vivir sin perdón. Muchas gracias.